Buenas tardes, amigos de Altorre.com, Altorre Noticias. Continuamos en la realización de la Feria Internacional del Libro de Morelia, en donde la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está participando con el tema de reciclaje. Hoy también tenemos en entrevista para ustedes una conversación que vamos a hacer con el maestro Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 18 en Michoacán. Maestro, ¿cuál ha sido la respuesta que ha tenido esta participación destacada que ha tenido la sección 18 en este festival internacional de libro, y que bueno, pues hemos visto desfilar a grandes personalidades, a varias personalidades, algunas que vienen del magisterio, y como ya usted lo había señalado en una conferencia anterior, bueno, pues iban a participar? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha visto hasta este momento? Pues un saludo, buenas tardes. La verdad es que la respuesta del magisterio y de la sociedad en lo general ha sido magnífica. Los temas han sido diversos. Son temas que han atendido desde el ámbito de la formación y la profesionalización docente hasta temas como el día de hoy, que involucra a las nuevas generaciones, a los niños desde preescolar hasta educación media superior y superior, con la intención de que esta feria se convierta en una gran aventura de la lectura, de que logremos sembrar esa semilla que le ayude a las familias, a los niños, a los jóvenes a tomar un libro, distraerse en sus letras, crecer, formarse. Y la respuesta ha sido más que excelente. Hemos tenido participantes de diferentes estados de la República, muchos de ellos con grandes reconocimientos, otros con mención honorífica. Ahorita estamos con el tema de reciclaje, que es un tema de reeducarnos en el uso de los desechos. No todos ellos son tóxicos, el uso del plástico, el uso del papel, el ahorrar muchos materiales que la naturaleza nos obsequia, y que esto los niños ya lo tomen como un patrón de vida. Oiga, maestro, y en otro tema, en el marco del primer informe del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, bueno, pues él hablaba de retomar, de retomar el rumbo, de construir un nuevo Michoacán, y esta relación que se tiene con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, él que ya menciona que ya se ha, pues ahora sí que como purificado, o se ha limpiado totalmente, ya no hay adeudos, él señala, con el magisterio, ya no se le debe nada, ya tendrían que estar en las aulas, y bueno, pues las cosas tendrían que ser diferentes. ¿Se puede corroborar esta información que da el gobernador? ¿Ya no se le debe nada al magisterio, maestro? En términos generales, la nómina va corriendo de manera ordinaria, el pago de los bonos y las prestaciones de igual manera. Solamente tenemos pendiente un tema de educación media superior, donde existe la minuta que legaliza el pago de esos bonos que no se han cubierto desde el 2018, y que esta administración tendrá que reconocer como un faltante, porque los acuerdos del sindicato no son con el gobernante en turno, es con el gobierno del estado. Y entonces, en el momento que el señor gobernador nos invite a ir a la federación a regestionar recursos, con todo gusto lo acompañaremos, a él o a quien él determine que puede representar a su gobierno, y entonces sí podríamos hablar de que todos los adeudos están saldados. Hay un tema que ha inquietado a muchos de sus compañeros, que es el tema del uso de la tarjeta bancaria para el pago de sus quincenas. Nosotros les hemos dicho que adelante, sin que esto sea una obligación. ¿Por qué? Porque con el uso de la tarjeta se hace más eficiente la dispersión del dinero, se evitan tanto gasto en la elaboración de cheques, y eso también evita que cuando haya movimientos sociales de toma de calles, de toma de carreteras, mis compañeros se vean afectados porque el papel no llegó, el papel llamado cheque no llegó, y eso afecta la economía de mi compañero o de su familia. Oiga, maestro, mencionaba usted en la conferencia anterior que por ahí había un adeudo de alrededor de 700 millones de pesos con el sindicato. ¿Qué se ha logrado ya hablar sobre ese tema con el gobernador? ¿Hay una fecha propicia para que se pueda pagar este recurso? Es un adeudo que tiene el gobierno del estado con el sindicato.
Aquí es importante subrayar que todos los gobiernos de los estados donde hay trabajadores de plaza estatal e inclusive en 1 o 2 trabajadores de plaza municipal, pero que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la retención de las cuotas sindicales las hace el gobierno del estado. Y en el caso de Michoacán son adeudos que se vienen arrastrando desde hace 6 o 7 años y que a este momento llevan un impacto promedio de 700 millones de pesos. Esto ya se lo hicimos saber al señor gobernador por escrito. Él instruyó a que el tema lo atienda la Secretaría de Educación. Estamos esperando a que la señora doctora Yeraví Ávila nos convoque para que nos genere la ruta de cómo se van a cubrir estos adeudos con el sindicato. No son adeudos con los trabajadores, es un adeudo por concepto de cuotas que el gobierno del estado debe entregar forzosamente al sindicato a partir de que es una retención que tiene que ver con el funcionamiento mismo del sindicato. Oiga, maestro, y para concluir entonces, ¿cómo califica en este momento el informe del gobernador? ¿Cómo califica si efectivamente está retomando el rumbo en materia educativa? Y si sí, efectivamente, al concluir este gobierno, se vislumbra que ya la luz al final del túnel pudiera llevar la educación a mejores índices, tanto para los alumnos, que es lo más importante, salir de ese atraso que se vive en materia educativa en cuanto a nivel nacional, y si podríamos ya hablar de ese, efectivamente, retomar el rumbo que de tanto habla el gobernador. Pues ojalá que la determinación del gobierno del estado esté en piso firme. Nosotros aplaudimos que en este momento han dejado de lado el tema de los chantajes, el tema de las presiones, que se siga subrayando en privilegiar la ruta jurídica, la promoción de los trabajadores a través de las convocatorias de la UCICAM, que es la unidad del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Es un tema de legislación federal y local, que evitemos el amiguismo y que por consecuencia también evitemos los grandes actos de corrupción que tienen que ver con los cambios de los trabajadores, el incremento de horas de los trabajadores, la asignación de las plazas o los ascensos tengan que ser a cambio de un ingreso económico. Acabo de reunirme con un grupo importante de compañeros de una zona de primarias de aquí de la capital del estado, donde tenemos documentos con firmas falsificadas. Vamos a proceder con el Ministerio Público para que se proceda contra quien sea. Hay un exfuncionario de la Secretaría de Educación que está involucrado, le vamos a presentar al juez las pruebas que tenemos y si tienen que sufrir una consecuencia de carácter judicial es bajo su consecuencia de sus malas actuaciones. ¿Se suma entonces el CENTE a este llamado de no corrupción del gobernador del estado? El CENTE lo viene subrayando desde hace más de 5 años, cero corrupción. Le hemos pedido a nuestros compañeros que cualquier acto de corrupción lo denuncien, no solamente con nosotros, con las instancias judiciales, y en ese momento el sindicato hará la parte que le corresponde. Okay. Muy amable, maestro, muchas gracias. Un saludo para y éxito en este festival del libro para la sección 18. Yo le invito a la sociedad y a sus compañeros que vengan, que se den la oportunidad de disfrutar. Ayer fue un taller de cuentacuentos y hubieran visto la carita de los niños desde preescolar, primaria y algunas de secundarias disfrutando a plenitud la actividad del cuentacuentos. Pues ya escucharon al maestro, tenemos la invitación para que acudan a este festival del libro que se realiza aquí en la capital Michoacán, y como pueden ver, pues hay una gran cantidad de libros que pueden disfrutar y poder llevar a sus hogares. Hasta luego, buenas tardes.